En un pueblo llamado Galicia, se decía que existió un hombre lobo real, pero cuando descubrieron la verdad, entendieron que algo mucho más aterrador caminaba entre ellos. Un hombre lobo de Galicia. Los habitantes de la Galicia austriaca en general son gente tranquila, inofensiva. Los judíos, que constituyen el 12% de la población, son los más inteligentes, activos y, por supuesto, adinerados de la provincia. Aunque los polacos o masures no carecen de cualidades naturales, quizá un fenómeno tan digno de mención como cualquier otro en aquel reino, pues se trata del reino de Waldimir. Es la enorme preponderancia numérica de la nobleza sobre los que no tienen títulos. En 1837, la proporción era la siguiente: 32.190 nobles para 2.076 artesanos. El promedio de ejecuciones por delito es de 9 al año, en una población de 4,5 millones, cifra ni mucho menos elevada, teniendo en cuenta la forma perentoria en que se imparte la justicia en esa provincia. Sin embargo, en los vecindarios más tranquilos y ordenados, se cometen ocasionalmente, cuando menos se espera, las atrocidades más sobrecogedoras perpetradas por la persona menos sospechosa. Justo hace 16 años, tuvo lugar en el distrito de Tornau, en la Galicia Occidental. La provincia está dividida en 9 distritos, un suceso que probablemente proporcionará durante muchos años a las viejas una historia que contar junto al fuego de los inviernos rigurosos de Galicia. En el distrito de Tornau, en el señorío de Parcost, hay una pequeña aldea llamada Polomaija, que consta de 8 chozas y una taberna judía. Los habitantes son en su mayoría leñadores, que talan abetos del espeso bosque en medio del cual está situado su pueblo, y los arrastran al río más cercano, por el que los hacen bajar flotando hasta el Vístula. Ningún arrendatario paga alquiler por su casa y su parcela de terreno, pero tienen que trabajar un número determinado de días para el propietario, una práctica general en Galicia que provoca con frecuencia mucho descontento e injusticias, ya que el dueño exige al arrendatario que trabaje los días en que hay que recoger la cosecha o la tierra está en la mejor sazón para la labranza, justo cuando el campesino podría ocuparse a gusto de su parcela. El dinero es escaso en la provincia y es por tanto la única manera en que el propietario puede estar seguro de que cobrará sus deudas. La mayoría de los aldeanos de Polomaija son extremadamente pobres, pero cultivando un poco de maíz y criando unas cuantas aves o un cerdo, arañan entre todo lo justo para vivir. Durante el verano, los hombres recolectan resina de los pinos, de los que arrancan cada 12 años una tira de corteza, dejando que exude la resina y gotee dentro de un pequeño tiesto de barro colocado en las raíces. Y durante el invierno, como digo, talan árboles y los hacen rodar hasta el río. Polomaija no es un lugar alegre, cobijado entre espesas masas de pino que cubren de oscuridad la pequeña aldea. No obstante, en los días buenos disfrutan las ancianas a la puerta de sus casas, aspirando la fragancia incomparable de los pinos, más suaves que el bálsamo de la isla de las especias, ya que ese exquisito y estimulante olor no tiene nada de empalagoso. Escuchando el temblor de arpa de la brisa entre las viejas copas grises de los árboles y tejiendo plácidamente largas medias de punto, mientras sus nietecillos retosan entre los brezos y los copudos helechos. Hacia el atardecer, también hay algo indescriptible, hermoso en el bosque de abetos. El sol se sumerge entre los árboles y pinta sus troncos con manchas de luminoso azafrán, o al caer sobre un claro, lo realza con un color naranja que contrasta fuertemente con la sombra azul púrpura del extremo occidental del bosque inculto, profunda y deliciosa, como el perfume de una ciruela. Los pájaros entonces regresan presurosos a sus nidos. A un gerifalte en lo alto lo ilumina la luz del sol, haciendo cabriolas y jugueteando entre las ramas. Las alegres ardillas se zambullen
en su hogar para pasar la noche. El sol se hunde, pero el cielo aún brilla con la luz del crepúsculo. El gato salvaje comienza a silbar y chillar en el bosque. La garza aletea precipitadamente. La cigüeña, en la punta de la chimenea de la taberna, se posa sobre una pata para dormir. Una lechuza empieza a despertarse. Escuchad, los leñadores vuelven a casa, entonando una canción. Así es Polomaija en verano, y muy parecidas a ellas son las aldeas diseminadas por el bosque. A intervalos de unas pocas millas, en todas, la taberna es el edificio más espacioso y mejor construido, pues la iglesia, cuando la hay, no se distingue por otra cosa que por su bulboso campanario. Es difícil creer que en medio de esta pobreza un mendigo pudiera sacar algo con que subsistir, y sin embargo, hace unos años, domingo tras domingo, un hombre venerable de barba blanca se sentaba a la puerta de la iglesia pidiendo limosna. La gente humilde es proverbialmente compasiva y dadivosa, así que el viejo conseguía por lo general unas cuantas monedas, y a menudo alguna buena mujer lo llevaba a su casa y le daba de comer. De vez en cuando, Suyatek, así se llamaba el mendigo, hacía sus recorridos vendiendo pequeños adornos de similor y avalorios, aunque generalmente solo apelaba a la caridad. Un domingo después de la iglesia, un masur y su esposa invitaron al anciano a su cabaña y le dieron un trozo de empanada y algo de carne. Había varios niños alrededor, pero una pequeña de 9 o 10 años atrajo la atención del viejo por sus ingenuas travesuras. Suyatek se hurgó el bolsillo y sacó un anillo con una piececita de vidrio coloreado, engarzado en metal. Se lo regaló a la niña, que echó a correr encantada a enseñar su adquisición a sus compañeros. ¿Es hija vuestra esta doncellita?, preguntó el mendigo. No, respondió la mujer de la casa, es huérfana. Había aquí una viuda que murió, dejando a la niña, y yo me he hecho cargo de ella. Una boca más, no importa mucho, y el buen Dios nos bendecirá. Sí, estad seguros que lo hará. A los huérfanos y a los que no tienen padre, los tiene bajo su especial protección. Es un encanto de niña, y no causa ningún problema, comentó la mujer. Volvéis a Polomaija esta noche, ¿verdad? Sí. Ah, exclamó Suyatek al ver que la niña corría hacia él. ¿Te gusta el anillo? ¿A qué es bonito? Lo encontré debajo de un gran abeto, a la izquierda del cementerio. Debe de haber docenas allí. Tienes que dar 3 vueltas alrededor de él, hacer una reverencia a la luna y decir Savoy, y después mirar entre las raíces hasta que encuentres uno. Venid, gritó la niña a sus camaradas, vamos a buscar anillos. Tenéis que hacerlo por separado, dijo Suyatek. Los niños escaparon hacia el bosque. Os he hecho un favor, rió el mendigo, a librarnos un rato de la gritería de esos niños. Me alegro de tener un poco de paz de vez en cuando, dijo la mujer. Los niños a veces no dejan dormir al bebé con su alboroto. ¿Ya os vais? Sí, tengo que llegar a Polomaija esta noche. Soy viejo y muy delicado, y pobre. Empezó con sus lamentaciones de costumbre, muy pobre, pero doy gracias y ruego a Dios por vos. Suyatek abandonó la granja. A la pequeña huérfana no se la volvió a ver. El gobierno austriaco en los últimos años ha promovido considerablemente la educación de las clases inferiores y ha creado escuelas por toda la provincia. Los niños volvían de clase un día y se dispersaban entre los árboles, unos persiguiendo a un ratón de campo, otros recogiendo neblinas o vagando con las manos en los bolsillos y silbando. ¿Dónde está Peter?, le preguntó un niño a otro que iba a su lado. Los 3 vamos a casa por el mismo camino. Vayamos juntos. Peter, gritó el chaval. Estoy aquí, llegó la respuesta desde los árboles. Voy con vosotros enseguida. Ah, ya lo veo, dijo el chico mayor. Hay alguien hablando con él. ¿Dónde? Allí entre los pinos. Ah, se han alejado por la sombra y ya no los veo. Me pregunto quién estará con él. Creo que un hombre. Los chicos esperaron hasta que se cansaron
y entonces prosiguieron hacia su casa, decididos a zurrar a Peter por haberles hecho esperar, pero no volvieron a ver a Peter. Algún tiempo después, una criada que trabajaba en una pequeña tienda de un ruso desapareció de un pueblo a 5 millas de Polomaija. La habían enviado con un paquete de comestibles a una casa no muy lejana, aunque apartada del grupo principal de chozas y rodeada de árboles. El día llegaba a su fin y su amo esperaba su regreso con ansiedad, pero como pasaban las horas sin que apareciera, salió en su busca ayudado por los vecinos. Una ligera capa de nieve cubría el suelo y pudieron seguir su rastro en los intervalos en que se había separado del camino hollado. En el tramo del camino donde los árboles eran más espesos, había huellas de 2 pares de pies que se alejaban de él, pero debido al espesor de los árboles en aquel lugar y a la poca nieve caída que no había llegado al suelo donde lo cubrían los pinos, las huellas se perdieron enseguida. A la mañana siguiente una gran nevada borró cualquier rastro que hubiera podido revelar la luz del día. A la criada tampoco se la volvió a ver más. Se cree que durante el invierno de 1849 los lobos estuvieron particularmente hambrientos, por lo que la gente les achacó solo a ellos las misteriosas desapariciones de niños. A un chiquillo lo enviaron a buscar agua a una fuente. Encontraron el cántaro junto al manantial, pero el chico había desaparecido. Los aldeanos se echaron al campo y mataron a los lobos que encontraron. Hemos descrito ya a Polomaija a nuestros lectores, aunque los acontecimientos referidos más allá no tuvieron lugar en aquellas 8 chozas, sino en los pueblos de los alrededores. Ahora vamos a ver por qué hemos descrito con más detalle ese racimo de casas, unas rústicas cabañas en realidad. En mayo de 1849, el posadero de Polomaija perdió una pareja de patos y sus sospechas recayeron en el mendigo que vivía allí, por el que no sentía ningún aprecio, ya que era muy trabajador, mientras que Suyatec se mantenía a sí mismo, a su mujer y a sus hijos de la mendicidad, a pesar de que tenía suficiente tierra de labranza para producir una excelente cosecha de maíz y cultivar hortalizas, con solo dedicarle un cuidado normal. Al acercarse el tabernero a la casa, un suculento olor a asado le llegó a las ventanas de la nariz. «Voy a coger a este tipo con las manos en la masa», se dijo el posadero, aproximándose sigilosamente a la puerta y poniendo todo el cuidado en que no le descubrieran. Abrió la puerta de repente y vio que el mendigo escurría apresuradamente algo hacia sus pies y lo ocultaba entre sus largos ropajes. El tabernero llegó hasta él en un instante, lo cogió por el cuello, le acusó de robo y lo arrancó de su asiento. Juzgad cuál no sería su repugnancia y horror cuando de entre las ropas del pobre salió rodando la cabeza de una muchacha de unos 14 o 15 años, limpiamente separada del tronco. Los vecinos no tardaron en llegar. El venerable Suyatec fue encerrado, junto con su esposa, su hija, una chica de 16 años y un hijo de 5. Registraron minuciosamente la cabaña y descubrieron los restos mutilados de la pobre muchacha. En una tina encontraron las piernas y los muslos, parte crudos, parte estofados o asados. En una caja estaba el corazón, el hígado y las entrañas, todo preparado y limpio, como si fuese obra de un experto carnicero. Y por último, debajo del horno descubrieron un cuenco lleno de sangre fresca. De camino a casa del magistrado del distrito, el miserable se arrojó repetidamente al suelo, forcejeó con los que le cuestionaban y trató de asfixiarse, tragándose terrones de tierra y piedras, pero se lo impidieron los que le conducían. Cuando lo llevaron ante el protocolo de Davco, declaró que ya había matado y comido, con la ayuda de su familia, a 6 personas. Sin embargo, sus hijos afirmaron más explícitamente que el número era mucho mayor que el que él había manifestado, y el hecho de que se encontraran en su casa restos de 14 gorros y juegos de ropa, tanto femeninos como masculinos, corroboró el testimonio de ellos. Según confesión de Suyatec, este gusto horrible y depravado tuvo el origen siguiente. En 1846,
3 años antes había ardido una taberna judía de la vecindad y el dueño mismo había muerto en el incendio. Registrando las ruinas, Suyateca encontró entre las vigas carbonizadas de la casa el cadáver medio quemado del tabernero. En aquella época, el anciano estaba desesperado de hambre, ya que llevaba bastante tiempo sin encontrar comida. El olor y la vista de la carne quemada le inspiraron unas ganas irresistibles de probarla. Arrancó un trozo del cuerpo y sació el hambre con él, y al mismo tiempo le gustó tanto que comprendió que no tendría descanso hasta que la probara otra vez. Su segunda víctima fue la huérfana de la que ya he hablado. Desde entonces, o sea, durante un periodo no menor a 3 años, se había alimentado a menudo de la misma forma y en la actualidad se había puesto gordo y flácido con sus horrendas comidas. La emoción que produjo el descubrimiento de estas atrocidades fue enorme. Algunas pobres madres que habían llorado la pérdida de sus hijos sintieron ahora que volvían a abrirse angustiosamente sus heridas. La indignación popular se elevó al máximo. Se llegó a temer que el pueblo enfurecido despedazase al criminal cuando lo llevaran a juicio, pero él les ahorró la necesidad de tomar precauciones para garantizar su seguridad, porque la primera noche de su encierro se ahorcó de los barrotes de la ventana de la prisión, y desde entonces, cada vez que alguien escucha un aullido en el bosque, nadie sabe si teme a una bestia o a un ser humano.